Ay, santo, bendito eres tú, mi rey, bendito eres tú, Señor. Oh, santo, santo eres tú, mi amado, aleluya. Gracias, mi rey, gracias, Señor. Oh, santo, Dios mío, precioso. Aleluya, aleluya. Gloria sea tu nombre, mi Dios, Padre eterno, maravilloso. Te pido, Señor, Padre amado, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor. Queremos oír tu preciosa voz hablando a nuestra alma. Tú eres nuestro buen pastor, Señor, Padre amado. Tu palabra dice que el que entra por tu puerta, Señor, entra y haya buenos pastos. Oh, Dios mío precioso, queremos comer, Señor, de ese pan que no perece. Queremos beber de esa agua que sacia nuestro ser, Padre eterno, aleluya. Dios mío, bendícenos, Padre eterno, llénanos de sabiduría, llénanos del conocimiento de tu verdad. Espíritu Santo, Padre, llénanos de tu espíritu, llénanos de sabiduría, del conocimiento de tu verdad, Señor. Oh, Dios mío, Padre, lleva nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, Señor. Abrimos nuestro corazón para recibir, Padre amado, lo que tengas para nosotros hoy, mi amado. Te imploramos, Señor, Padre del cielo, que traigas respuesta a nuestras vidas. Y muy importante, mi amado, ayúdanos a vivir tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta y agradable, Señor. Ayúdanos, Señor, porque anhelamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, vivir una vida para tu gloria, Señor. Queremos que bendiga nuestro matrimonio, Señor, y que podamos vivir, Señor, un matrimonio según tu voluntad. Te lo pedimos, te lo imploramos, Padre eterno y maravilloso, en el nombre precioso, poderoso y glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Y el pueblo dice: amén, amén y amén. Vive el Rey Santo y maravilloso. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanas, mis hermanos. Qué gozo tenerles nuevamente acá en un episodio, aleluya, en una clase más sobre el matrimonio según Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Estamos estudiando la sección de la necesidad de compañerismo. Bendito sea el Señor. Hemos estado debatiendo, aleluya, sobre, aleluya, bendito sea el Señor, primera, aleluya, de Corintios 13:5, donde el apóstol Pablo explica, aleluya, bendito sea el Señor, sobre el amor ágape de Dios, amén, y sobre la preeminencia del amor. Bendito sea el Señor, aleluya, porque ese amor que proviene de Dios, aleluya, bendito sea el Señor, prevalece, porque no deja de ser. Aleluya, bendito sea el Señor. El amor de Dios lo es todo. Está por encima de todo. Bendito sea el Señor, aleluya. Así que pidámosle al Señor cada día que nos llene del fruto de su espíritu, aleluya. Por ende, que cada uno de nosotros de lleno del amor de Dios. Amén. Glorioso es nuestro Rey, maravilloso es nuestro Dios. Ayer estuvimos hablando sobre, aleluya, la primera parte, bendito sea el Señor, de que el amor no es rencoroso. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Bien? Alabanza sea el que vive. La importancia de perdonar, de guardar nuestros pensamientos, de no estar recordando los errores del pasado, de no tomar y mantener en cuenta las fallas del cónyuge. En este caso, amén, bendito sea el Señor, ya que hablamos del matrimonio, ya que hablamos de esa compañía que Dios nos dio por añadidura, bendito sea el Señor, en nuestro peregrinaje sobre esta tierra. Amén. Recordando que como creyentes somos imagen de Jesucristo y que debemos tener la mente de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor.
Los pensamientos del Señor son preciosos, son buenos, son maravillosos, amén. Y meditábamos y recordábamos, amén, y reflexionábamos sobre cómo Dios, a pesar de nosotros ser malvados, ¿verdad? De haber hecho lo malo, Dios, aleluya, se ha complacido de perdonarnos. Ha decidido echar a lo profundo, aleluya, todo lo malo que hayamos cometido antes de arrepentirnos y venir a Él, aleluya. Y que Él ha tenido pensamientos maravillosos para con nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hablábamos sobre que los sentimientos son buenos pasajeros, pero son malos conductores. ¿Por qué? Porque los sentimientos van y vienen, iglesia. Pero lo que trasciende es la palabra de Dios, porque escrito está: el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecen para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero lo que haga su voluntad permanece. Aleluya. Entonces, tenemos que debemos permitir que sea la palabra de Dios quien gobierne nuestros pensamientos, nuestra mente, aleluya, y por ende nuestro corazón. Y para eso hay que tener disposición, hay que disponerse a entender, comprender, aceptar y vivir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hablamos también de que las faltas deben ser atendidas inmediatas, que no podemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo, porque eso es lo que desarrolla esos sentimientos de enojo y resentimiento, que lo que se convierte en aleluya, en una enfermedad terrible que afecta hasta físicamente al ser humano. El Señor quiere que seamos libres de resentimientos, de enojos, que vivamos la vida a plenitud. Y para eso la verdad debe gobernar nuestra vida. Tenemos que aprender, mis hermanas, mis hermanos, a responder y no reaccionar. Porque los que reaccionan son los seres irracionales, aquellos que no han conocido a Cristo. Pero usted y yo hemos conocido a Cristo, por tanto nosotros somos seres racionales, porque tenemos la mente de Cristo, porque tenemos la sabiduría que Dios nos brinda cada día. Y que el Señor nos pide que le pidamos en abundancia, porque Él nos las da en abundancia, sin reproche, porque Él espera eso. Que usted y yo anhelemos esa sabiduría. Y escrito está que la mujer sabia edifica su casa. ¿Cómo vamos a edificar? ¿Cómo vamos a construir una vida fundamentada en la roca que perdure en el tiempo, que trascienda? Viviendo la palabra, poniéndola por obra, como nuestro amado Señor Jesucristo explicaba en la parábola de aquel hombre que construyó su casa, aleluya, sobre la roca. Mi hermana, mi hermano, hay que entender que el amor no es rencoroso, por tanto no toma en cuenta el mal. Nuestro amado Señor Jesucristo nunca se dejó llevar por el mal que cometían los que estaban a su alrededor. Él les amó incondicionalmente. A pesar de tener ese conocimiento, porque el hecho de que amemos y que no seamos rencorosos no quiere decir que no seamos conscientes de las cosas que se hacen mal y el mal que nos han hecho, por ejemplo. Obvio que somos conscientes del mal, bendito sea el Señor que nos rodea y de aún el mal que nos han hecho. Pero nosotros también somos conscientes que el mal lo vamos a vencer con el bien.
que nada ganamos con guardar rencor y resentimiento. ¿Qué se puede ganar con eso? Absolutamente nada. Bueno, sí, una terrible enfermedad del alma. Bendito sea el Señor. Y queremos ser libres. Y debemos ser libres porque el Señor nos ha llamado a libertad. Él nos ha dado gratuitamente esa libertad. Por tanto, es importante que tengamos esa identidad en el Señor y vivamos en esa libertad. La única manera de no alimentar el rencor, el odio, la amargura es a través del ejercicio mental. Es de llenarnos con la palabra de Dios, nutrir nuestros pensamientos con la palabra de Dios, pensando en lo que es grato. Bendito sea el Señor, aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. Bendito sea el que vive. La palabra de Dios nos enseña en Filipenses 4:8 que por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero. ¿Qué será todo lo que es verdadero? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya hemos reflexionado sobre esta palabra. Y sabemos que esta palabra está describiendo a Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es lo verdadero, porque Él es lo honesto, porque Él es lo justo, porque Él es lo puro, porque Él es lo amable, porque Él es el de buen nombre, porque Él tiene toda virtud y porque es el único que es digno de ser alabado. Y por tanto, en Él debemos pensar. Esa es la traducción de un lenguaje más sencillo de lo que esta palabra nos dice. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Y cómo se nos es revelado Cristo, mi hermana, mi hermano? A través de su palabra. Y debemos profundizar en su palabra cada día más. Porque el Señor quiere que tengamos reposo y Él es el reposo para nuestras almas. Por eso ayer recordaba sobre el mirar a Cristo siempre nos va a ayudar a mantenernos animados en los momentos de lucha, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. El aprender a mirar las cosas como son. Usted y yo conocemos la verdad, o por lo menos deberíamos conocerla. Porque es lo que verdaderamente nos hace libre, el conocimiento de la verdad. Bendito sea el Señor, alabanza sea su nombre. Hay que entender que el cónyuge, que los hijos, que los seres humanos somos seres imperfectos, somos seres que cargamos con concupiscencia dentro de nosotros y que la única manera de vencer esa concupiscencia, de doblegar esa concupiscencia es a través del poder del Espíritu Santo y no podemos por ende exigirle a alguien que no tiene el Espíritu Santo que obedezca la ley de Dios. Porque absolutamente nadie puede obedecer la ley sin el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, la mujer es dominado por la carne, es decir, por el pecado que mora en ese cuerpo corrupto. Si usted y yo somos conscientes de esto,
aleluya, de la naturaleza pecaminosa del ser humano y de la única cura a esa gran enfermedad que se llama pecado, usted y yo vamos a depender más y más del Espíritu de Dios. Y vamos a aprender a batallar en el Espíritu, en nuestros pensamientos primeramente. Vamos a aprender a tener ese dominio propio que el Señor nos ha brindado para responder y no reaccionar. Es decir, respuesta conforme a la palabra. ¿Cómo aplacamos la ira? Con blanda respuesta. Por ejemplo, ¿cómo vencemos el orgullo? Con la humildad. Usted no va a enseñar a su cónyuge a ser, por ejemplo, humilde, siendo arrogantes, porque es simple, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Satanás no puede echarse fuera a sí mismo. Por tanto, el altivo no puede vencer la altivez. Hay que humillarse ante el Señor y entender que es, aleluya, la manera de Dios y con las herramientas que el Señor nos ha dado que vamos a vencer las batallas. Bendito sea el Señor. Siempre vamos a vencer el mal con el bien. Todo rencor, todo resentimiento, amargura que pueda haber en el ser humano va a salir a través del amor de Dios que lo cura y lo sana todo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 14, 15? Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Esta es una de las mayores causas por el cual el infierno está lleno de almas, iglesia. Por personas que a pesar que estuvieron en el evangelio, no fueron capaces de perdonar. Y escrito está que el que no perdone no será perdonado, porque decían con sus labios, no, sí, yo te perdono. Pero sus acciones claramente manifestaban esa amargura, ese resentimiento, dolor, tristezas. Bendito sea el Señor, porque a Dios no lo podemos engañar, mi hermana, mi hermano. Lo mejor que podemos hacer es ser siempre sinceros ante el Señor. Y si hay algo que no está bien, hay que llevarlo al Señor. Hay que entregarle ese dolor al Señor para que Él lo sane. Bendito sea el Señor. Hay que confesar y dejar que el Señor nos ministre y nos libere a través de su palabra. Bendito sea el Señor. No podemos dejar que brote ninguna raíz de amargura. Nadie con este tipo de malos sentimientos puede vivir en plenitud. Si una persona, si una hermana, hermano, no sana esta área de su vida, que es muy, muy importante, ¿cómo pretende que el Señor traiga de vuelta a casa el cónyuge después de todo lo que pasó? Bendito sea el Señor. ¿Cómo vas a ayudar? Aleluya, bendito sea el Señor, y ser una ayuda idónea para alguien que no se ha perdonado.
Bendito sea el Señor. ¿Quién querrá volver con alguien para que le esté recordando a cada rato o cada vez que se pueda lo mal que fue y lo que hizo? ¿Acaso a usted le gustaría que el Señor le estuviera echando en cara todo lo que usted fue antes de llegar a Él? ¿Se imagina esa relación con el Señor? Donde Él estuviera con una pantalla gigante y mostrándonos a cada momento todo lo malo que hicimos. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo viviría? Si lo que nos ha dado confianza, lo que nos ha dado gozo, lo que nos ha dado libertad es, aleluya, precisamente la salvación que hemos recibido de nuestro Dios. El hecho de saber que ya nuestros pecados son borrados, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que tenemos una promesa, una eternidad a su lado, que las cosas realmente pasadas, aleluya, pasaron, que Dios ha hecho cosas grandes y nuevas y sigue haciendo cosas grandes y nuevas cada día en nuestras vidas. Y es una esperanza que nos anima, nos sostiene y nos ayuda a seguir adelante. Ese cónyuge necesita saber que ya ha sido perdonado, que él volverá a casa y habrá alguien que le ayude a seguir adelante, que le ayude a caminar en el Señor, que sea esa verdadera ayuda idónea que el Señor diseñó. Porque escrito está, el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa! Para una hermana, para un hermano que consiga ese cónyuge conforme al corazón de Dios. Bendito sea el Señor. Y hay que ser conscientes, mis hermanas, mis hermanos, que esto no va a ser con poder humano. Es con el poder del Espíritu de Dios que los cónyuges serán transformados, renovados. Que ellos necesitan liberación. Ellos por sí solos no van a, bendito sea el Señor, a volver. Por la condición de esclavitud que se encuentran. Y usted y yo tenemos la tarea de orar para que esas cárceles espirituales se abran y estos varones, estas mujeres salgan. Tengan la libertad para ir a Cristo. Porque están cegados a causa del pecado, pero no están siendo saciados, pero no están bien. Esa es otra de las cosas que usa el enemigo para envenenar el alma de la persona. Mira que mientras te hizo sufrir y todo lo demás, mira cómo anda. Y ahí empieza como a traer esos pensamientos a fin de meter cizaña para que el hermano o la hermana empiece a llenarse de esos malos sentimientos. Así actúa el enemigo. Pero la realidad es otra, la realidad es que esa persona no tiene paz, porque escrito está, no habrá paz para el impío. Usted y yo cuando estábamos sin Cristo no teníamos paz tampoco. Bendito sea el Señor. Y de hecho, aquel que está en Cristo o dice estar en Cristo, pero sus pensamientos no están en Cristo, obviamente que tampoco tiene paz. Por eso es que la mayoría que se dicen ser cristianos no viven la paz del Señor. ¿Por qué? Porque no se está viviendo a Cristo. En los pensamientos no está el Señor. Y esa es la importancia de esa palabra que acabamos de leer en Filipenses 4:8.
que debemos pensar en el Señor siempre. Bendito sea el Señor. Porque lo único verdadero es nuestro Dios. Lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro. Si usted se pone a buscar estas características en un ser humano, usted va a vivir desanimado. Porque el ser humano es un ser imperfecto. Que el Señor trabaja en nosotros para perfeccionarnos, sí. Pero hay que ser consciente que, bendito sea el Señor, que solamente el día que recibamos ese cuerpo incorruptible vamos a alcanzar la perfección. Mientras tanto estamos luchando con nuestra concupiscencia. Pero si usted y yo pensamos en Él, nunca nos vamos a desanimar, nos vamos a mantener animados, nos vamos a mantener llenos de amor, llenos de paz, de confianza, de todo. Aleluya, el fruto del Espíritu Santo se va a desarrollar en nosotros porque tenemos una relación con el único ser que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Que es toda virtud y que obviamente es digno de ser alabado. Si pensamos en Él, si meditamos en su ley y decimos como decía el salmista, en tu ley está mi deleite, vamos a disfrutar la plenitud de Cristo. Y cosas que parecían difíciles, como el hecho de perdonar, será como nada para nosotros. Viviremos sedados en el sentido de que aunque los demás hagan o no hagan, usted y yo mantendremos nuestro corazón guardado en el Señor. El Señor nos manda a vivir en paz. De hecho, cuando la palabra de Dios recomienda, ¿verdad?, que a paz nos ha llamado el Señor, que si el hombre inconverso no consiente en vivir con la mujer, que lo deje ir, porque a paz nos ha llamado el Señor. El Señor no quiere que luchemos en nuestras fuerzas. Y recordamos el tema de la mariposa, que nuestro pastor siempre nos enseña con el caso de la mariposa. Deje libre a la mariposa. Mientras más libre la deje, más rápido va a llegar a usted. Porque el amor es libre, el amor no busca lo suyo. Usted no necesita que alguien le ame para usted amar a alguien. Usted necesita que alguien le dé algo para usted dar algo. Porque el amor de Dios es incondicional. Bendito sea el Señor. Entonces hay que buscar esa paz. Y para buscar esa paz muchas veces vamos a tener que pasar por alto la ofensa. Vamos a tener que perdonar con todo nuestro corazón. Vamos a tener que aprender a conversar en el espíritu, a tener conversaciones en el espíritu con nuestro cónyuge. Que pidamos que sea el espíritu que ponga esas palabras en nuestros labios para referirnos a nuestro esposo y corregirlos en amor. Porque obviamente que hay que corregir el pecado, no se puede simplemente ignorar el problema, no, hay que resolver el problema. No se trata solo de que usted le diga a su cónyuge yo le perdono. Usted tiene que ser ayuda para esa persona, es decir, ayudar, contribuir a que esa persona cambie para bien. Bendito sea el Señor. Y ayer recordábamos del testimonio de los hermanos que presentaron ayer, algo que me llamó mucho la atención, que el hermano decía
que escuchó un pastor decir que su secretario y le contó lo que sentía, y él fue y habló con su esposa. Y su esposa sabiamente le dijo: ¿en qué te puedo ayudar? Bendito sea el Señor. Hay que ofrecer esa ayuda. Hay que ser parte de la solución, no del problema. Bendito sea el Señor. Es muy fácil decir qué hacer, pero cuán difícil es cómo lo hago. Bendito sea el Señor. Eso es lo que debemos preguntarnos cada día. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago, Señor, para ser transformado? Sé que debo ser transformado. Se identifica muchas veces los problemas, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo supero? Bueno, las respuestas están en el Señor y en su palabra. Mira lo que dice aquí. Aleluya, bendito sea el Señor. Hebreos. No vayan a perderse la gracia de Dios a través de una raíz de amargura. ¿De qué tanto serviría estar supuestamente en el Evangelio y servir al Señor y ganar almas para Cristo? Y aunque los cónyuges lleguen a casa y que sean transformados y que los hijos sirvan a Cristo, pero que usted arrastre una raíz de amargura que lo puede llevar a perder su salvación. Por alimentar esos malos pensamientos, por no luchar por superar eso. Por eso es que debemos renovar nuestros pensamientos. Con el entendimiento de la palabra de Dios lo vamos a lograr, mis hermanas, mis hermanos. Por eso es que hay que profundizar en la enseñanza, entender el porqué de las cosas. La palabra nos ayuda a conocernos a nosotros mismos porque es nuestra historia y a conocer al Creador. La palabra no solo nos conecta con el Creador, también nos conecta con nosotros mismos, porque podemos identificarnos y entender por qué somos lo que somos y qué debemos ser para ser transformados y renovados por el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi hermana, mi hermano, una persona que está lleno de esos malos sentimientos contamina a otros, como dice acá Hebreos. No solo se contamina la persona, sino que contamina el entorno. Cuando se guarda rencor acerca de algo, por ejemplo, que nuestro cónyuge haya hecho, se comienza a derramar veneno que afecta y le estima a los que nos rodean. Y esto es lo opuesto al amor. Muchos esposos y esposas nunca consideran el hecho de que ellos están practicando lo opuesto al amor. Debemos elegir, mi hermana, mi hermano, no pensar mal, solo meditar en lo que es bueno. Una persona que está así, ¿cómo le va a hablar a sus hijos? ¿Cómo usted va a animar a su hijo? ¿Hablándole mal del papá?
Hermano, usted debe entender, mi hermano, que es su padre, que es su madre. Y voy a reflexionar un poquito sobre esto, porque el Espíritu Santo me está trayendo algo. Yo no he podido tener hasta ahora la oportunidad de tener hijos biológicos, mis hermanas, mis hermanos, pero sí tuve muchos hijos adoptivos. Yo recuerdo que la niña que a mí me entregaron más pequeña tenía 5 meses cuando me la dieron. Y yo recuerdo que esta niña, ella se apegó a mí, pero llegaba un momento donde ella empezaba a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y yo sabía que ella estaba llamando a su madre. Y empezaba a llorar inconsolablemente, y por otro lado yo lloraba porque yo sentía en mi corazón que eso le pasaba, que buscaba a su madre. Bendito sea el Señor. Yo me acuerdo en ese momento que yo me ponía a orar. Yo decía, Señor, ponle amor a esa mujer por su hija, porque su hija la necesita. Y mi corazón estaba dividido, no lo niego, porque yo amaba a esa niña, quería que estuviera conmigo. Pero yo sabía y sentía que lo mejor es que tuviera con su propia madre. Y me monté en esa campaña, hermana, mi hermano, y el Espíritu Santo me ayudó a hacerlo. Cada niño que recibí, bendito sea el Señor, mi misión en el Cristo era que fuese reconciliado con su padre, con su madre, que volviera a donde pertenecía. El Señor me mostró eso. Y algo que he aprendido, porque yo también conviví con personas adoptadas. Sé muy bien lo que se siente todo esto y lo que afecta o no afecta. El Señor me hizo pasar por demasiadas cosas, mi hermano. Y es precisamente porque el Señor me estaba preparando para trabajar con familias. Siempre tuve una conexión muy especial con los niños y los jóvenes. Y había mucho dolor al entorno, porque el mundo está lleno de maldad, mi hermana, mi hermano. Y en el caso de esta niña en particular, ¿sabe por qué esa mujer rechazaba a su propia hija? Porque esta mujer venía de un trauma tremendo, donde su esposo le había sido adúltero, y esta mujer no podía tener supuestamente hijos. Y a ella le regalaron a una niña en el hospital. Y por un tiempo vivió feliz, se puede decir entre comillas, en su matrimonio. Pero este hombre un día decide abandonarle y se va con una mujer que tenía muchos hijos. Esta mujer traumada empieza a meterse con los brujos y a buscar ayuda por acá, por allá, para que su esposo volviera. Y es muy triste cómo terminó esta mujer, porque esta mujer era una mujer reconocida por el barrio por ser una buena esposa y una buena madre y una mujer muy moral, ¿no? Muy moralista. Y esa mujer, a causa de no haber superado ese dolor, cayó en ruina. No pudo ni siquiera atender a la hija que había adoptado y a la final el hombre le quitó la hija adoptada. Luego esta mujer con los años está con otro hombre en una de esas de sus continuas depresiones y sale embarazada. Y esta mujer cuando nace a luz la niña, lo que sentía es un profundo rechazo. ¿Pero por qué? Por el trauma que cargaba, el dolor que cargaba. Y era algo que la gente no entendía, porque esa bebé, usted viera esa bebé, eso era una hermosura de bebé. Y cuando esa niña fue creciendo, una niña muy especial, una niña muy especial. De hecho, lleva por nombre Nazaret. Así se llama, Nazaret.
Bendito sea el Señor. Y era una niña que quien la veía iluminaba el entorno, ¿no? Tenía algo especial la niña. Sin embargo, ella la rechazaba. Era una niña que parecía una muñeca, hasta los ojos azules tenía, hermanita, la bebé. Y sin embargo, esa mujer la rechazó. Pero esa niña anhelaba estar con esa mamá. Y yo veía el dolor de esa niña. Y así experimenté con cada niño que tuve. Yo me esforcé por darle mi amor, por darle mi dedicación, pero siempre vi ese vacío en los niños. Me crié con niños adoptados y siempre veía ese vacío. Bendito sea el Señor. De una u otra manera ellos sentían que no pertenecían allí. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué le digo esto, mi hermana, mi hermano? Porque el Señor, cuando nos bendice con un hijo, bendito sea el Señor, usted tiene la responsabilidad de formar un mejor ser humano. Y de usted depende mucho. ¿Por qué? Porque un niño es vulnerable. Un niño no puede regirse por él solo. Necesita a alguien que lo oriente, que lo discipline. Pero una persona que está llena de rencor, de dolor, ¿qué le va a transmitir a su hijo? A eso quiero llegar. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Esa mujer no podía darle amor a su hija, no podía disfrutar. ¿Por qué? Porque estaba herida, estaba llena de resentimiento, de rencor. Además, había caído en cuestiones espirituales negativas. Y nadie así puede dar amor. Cuando nosotros como familia empezamos a tratar con esta mujer a la final llegó a Cristo. Y yo sé que hoy en día esa niña es una gran bendición para esta mujer. Pero hasta que ella no fue sanada de esa herida con que cargaba, no podía dar amor a su hija. Bendito sea el Señor. El Señor me enseñó muchas cosas, mi hermano, a profundizar mucho en el alma del ser humano. Siempre hay una manera de llevar a la gente a Cristo. Y es a través de vivir su palabra que vamos a predicar a Cristo, a otros, que vamos a enseñar a otros con el fruto del Espíritu, a que lo que necesitan es a Cristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Lo mismo me pasó con mi sobrino, mi primer sobrino, el mayor. Ese niño sufrió el rechazo de su madre porque había pasado un trauma. Venía de pasar un gran trauma. Y entonces mi hermana no quería al bebé, o sea, al principio. Porque mi hermana, alguien que está herido, que está mal, no puede dar lo que no tiene. Y nosotros tratábamos de cubrir ese amor. Yo me lo llevaba a mi casa, me acuerdo. Y el niño lo mismo que Nazaret me hacía. Y yo lloraba y decía, Señor, Padre, sana el corazón de mi hermana para que ella pueda recibir y darle amor a su hijo. Permite que este niño, yo lloraba en la presencia del Señor, mi hermana en la madrugada, cuando ese niño tenía yo que salir a llevárselo a mi hermana. Y orarle al Señor para que mi hermana lo aceptara. Lo mismo con Nazaret, el otro día iba, Señor, Padre, que esta mujer no rechace a la niña, porque ella necesita a su madre. Yo sabía que mi sobrino necesitaba a su madre. Bendito sea el Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque
El Señor ha transformado a mi hermana hoy en día en una excelente mamá. Yo hoy miro a mi hermana, ella ya tuvo su segundo bebé. Y de verdad yo admiro a mi hermana. Yo digo, Señor, gracias. Porque hiciste de mi hermana una buena madre. Dios es bueno, mi hermana. Pero nosotros tenemos que anhelar que los demás sean sanados también. De entender que la gente no es como es por nada, que nuestros cónyuges no porque simplemente ellos son, mejor ni decir la palabra, ¿no? Ellos también vienen de traumas, de profundos dolores. No saben ni dónde están parados. Como usted y yo también vinimos de cosas difíciles que Dios tuvo que sanar en nosotros y transformar en nosotros. Aleluya. Y cuando somos conscientes de esto, mi hermana, es más fácil perdonar. ¿Cómo no perdonar a alguien que viene de sufrir tanto, mi hermano? Bendito sea el Señor. Bendito sea el que vive. Alabanza sea el que vive. Y estoy pensando en esto y estoy recordando cómo el Señor me revelaba, ¿no? En este proceso lo que había en el corazón de mi esposo. Y el último sueño que me mostró el Señor con mi esposo, Él me revelaba en ese sueño que parte de lo que mi esposo estaba viviendo fue porque su padre fue un alcohólico. Y mi esposo está cargando con ese trauma. De hecho, yo me acuerdo que mi esposo había momentos en que empezaba a hacer como golpes en la cabeza y decía, yo voy a terminar como mi papá. Y empezaba a decir que iba a terminar como el papá. Y se ponía a llorar así, histérico, de la nada, hermano. Y es por traumas. ¿Por qué? Porque cuando mi esposo era niño, de él abusaban y cada vez que abusaban y hasta le orinaban encima, le decían que todo esto te pasa porque no tienes papá. Y hasta lo maldecían y le decían que eso era porque su papá lo había abandonado. Entonces imagínense un niño de 6 años, 8 años, sin el papá, sin la mamá, viviendo con otras personas y que lo traten de esa manera. Es mucho dolor que se arrastra en el alma, mi hermana, mi hermano. Sin embargo, mi esposo, en el caso de mi esposo, él se esforzaba por hacer las cosas, entre comillas, bien. Por no hacerle daño a nadie, entre comillas. De hecho, una de las cosas que pensaba mi esposo, ¿no? Que era muy moralista. Él tenía el pensamiento que a mí me hicieron daño, yo no le hice daño a nadie, entonces la vida me debe a mí, yo no le debo a nadie. Y eso es parte del dolor que arrastra el ser humano, mi hermana, mi hermano. Por eso es que no somos nadie para juzgar a nadie. Y si nosotros no somos conscientes de esto, vamos a estar como el mundo, con el corazón endurecido. Por eso es que el Espíritu Santo me enseñó a no alimentarme de lo que dicen en el mundo. Yo tengo mucho tiempo que, bendito sea el Señor, evito escuchar noticias y televisión y toda esa basura. Y de entrar en ciertas conversaciones. ¿Por qué? Voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Verdad? Llega la vecina o llega X y empieza, mira que fulanito de tal, que abusó de la hija, que no sé qué, por allá lo mataron, no sé qué. Ay, esa gente solo tienen que agarrar y caerle a palo y meterlo en la cárcel y tienen que cortarle la cabeza. Ese es el tipo de comentario que hacen las personas con respecto a la gente que está haciendo daño, ¿no? Y entonces la carne, como es carne, empieza a irritarse. Y entonces, en vez de ser un intercesor,
se vuelve el hermano o la hermana un juez. Y eso contamina el corazón, lo endurece. Pero si nosotros vamos a la presencia del Señor y empezamos, Señor, Padre, libera a ese drogadicto, libera a ese violador, libera a esa persona que está haciendo daño, Señor, libéralo, Padre. ¿Por qué? Porque esas personas, generalmente el que hace eso, se lo hicieron a él. Bendito sea el Señor. Por eso es que hay que profundizar en el problema. Yo recuerdo mi hermano, que como yo vi tantas cosas oscuras en mi vida, el Señor a mí me liberó del ocultismo. A mí las personas que estaban en delincuencia, en prostitución, en todas esas cosas, a mí eso no me generaba ningún temor. De hecho, yo recuerdo que yo iba a la casa de unos sicarios cuando estaba niña, porque la hermana de uno de los sicarios más peligrosos del barrio donde vivía mi abuela, que era un barrio peligrosísimo allá en Venezuela, ella estudiaba conmigo, la Pire, y nadie se le acercaba, le decían así, la Pire, nadie se le acercaba a esa muchacha porque todos le tenían terror. Nadie ni miraban a la Pire. Sin embargo, esa muchacha se encariñó conmigo porque yo me le acercaba a ella como que nada. A mí no me daba miedo a las personas. Yo caminaba por los barrios, veía a la gente con pistolas, con cuestiones, y a mí eso no me causaba nada. Porque había visto tanto demonio en mi vida que lo natural para mí no es intimidante, para nada. Y para mí las personas que están así endemoniadas, hasta esa magnitud, y los demonios son como las bestias del campo, las fieras, que mientras más le temes, más te atacan. Bendito sea el Señor. Pero yo podía ver el dolor de las personas, que sí, el Espíritu Santo me daba esa sensibilidad. Yo me acuerdo que yo me ponía a hablar con los delincuentes como si nada. Y yo lo que veía en esa gente era dolor, profundos dolores, graves heridas. Y a mí que me gustaba conversar, empezaba a hablarle, ¿no? A preguntarle. Y muchos se confesaron conmigo de cómo habían sido abusados, maltratados por sus propios padres, por sus propias madres. Cómo sus propias madres la prostituyeron haciendo niños. Y veía gran dolor en toda esa gente, mi hermano. Cuando uno es consciente de esto, uno se sensibiliza y en vez de juzgar, uno ora, intercede por esas almas para que lleguen a Cristo. Y el Señor no quiere que seamos rencorosos, mi hermano, por eso cuento estos testimonios. Porque el amor no toma en cuenta el mal. Porque no debemos contaminarnos ni contaminar a nadie. Cuidemos el corazón de nuestros hijos. El hijo no tiene por qué saber lo que el papá o la mamá está haciendo mal. Yo vi crecer a mis primas que en su gran mayoría se criaron sin sus padres, con mucho dolor y mucho odio hacia sus padres biológicos. ¿Pero por qué? Porque había una mamá siempre hablando mal del papá. Y como vivieron diferentes panoramas difíciles, hasta momentos de hambre, entonces identificaban todo su mal con una persona. Y eso les dañó su corazón. Yo le doy gracias a Dios por la madre que me dio, porque a pesar del dolor de mi madre,
Mi mamá nunca nos habló mal de mi papá. Y eso que yo fui testigo, por ejemplo, mi papá que me crió, que golpeaba a mi mamá y embarazada aún. Pero mi mamá nunca llegó a hablar delante de nosotros mal de ese señor, ni de mi papá biológico, ni de nadie. Y eso nos ayudó a no ser rencorosos. Si algo a mí me enseñó mi mamá es a disculpar, a pasar por alto la ofensa. A más bien reconciliar. Por eso aprendí que cuando había un problema en la casa, que de repente mi mamá discutía con una tía, yo iba a lo de la tía, acuérdese que mi mamá es su hermana. Y trataba de apaciguar la situación. Bendito sea el Señor. Me acuerdo de una vez que yo le pedía mucho al Señor que mi mamá dejara a mi papá con que nos estábamos criando, porque mi papá era muy bueno, pero no era bueno con mi mamá. Era buen papá, pero no era buen hombre. Yo le pedía, Señor, yo quiero ver a mi mamá feliz con alguien que la quiera. Y recuerdo que con el tiempo mi mamá conoció un hombre que fue muy buen caballero. Y yo veía a mi mamá con ese señor y hasta los ojos le brillaban, cambió. Pero había un problema, mi papá siempre perseguía a mi mamá y mi hermana la tenía traumada psicológicamente. Y mi mamá tuvo que tomar una decisión. Y a la final le dice a ese señor que no podía tener nada con él porque iba a volver con mi papá a causa de mi hermana, que estaba siendo afectada psicológicamente. Y ella tomó esa decisión. Sin embargo, este hombre persistía, ¿no? Quería mucho a mi mamá. Y era un hombre incondicional. Y ese hombre era tan incondicional, una buena persona que tengo buenos recuerdos de él, porque me acuerdo que todavía mi papá muere y todo, más adelante. Y ese hombre siempre nos ayudó, y nos mandaba ayuda, incondicionalmente. Y recuerdo un día que este hombre fue a buscar a mi mamá y estaba papá en casa de una tía, en una hacienda que tenía un camino de palmeras, y yo pude reconocer el carro de lejos y yo corría durísimo. Y me acuerdo que fui, corre. Y le supliqué a aquel señor, le decía, por favor, fulanito, por favor, vete, que ahí está mi papá, no quiero que te haga daño, tú eres una buena persona, le decía yo a ese caballero, tú eres una buena persona, yo no quiero que mi papá te haga daño. Porque el Señor me enseñó a apaciguar. Porque el Señor quiere que seamos pacificadores. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, mi hermana, mi hermano, seamos conscientes que nosotros podemos contribuir a formar un alma sana para Cristo, o por el contrario, contribuir con el enemigo para que esa alma sea perjudicada. Por eso que usted y yo tenemos que, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. Es muy triste escuchar jóvenes hoy en día que dicen, yo no me quiero casar. ¿Por qué? No, porque mi mamá, imagínate, tuvo años casada con mi papá y mi mamá siempre andaba mal, siempre que mi papá le dio, y ahí empiezan a brotar de ellos veneno, hermano. He conversado con muchos jóvenes y me da tristeza. ¿Y sabes lo que más me da tristeza? Porque estoy hablando de jóvenes, de padres
entre comillas, cristianos. Y ese es el problema de no sanar, que no solamente se perjudica a la persona, sino que perjudica a su entorno. Cuando una persona es rencorosa, cuando una persona es irritable y está llena de amargura, de dolor, y lo único que habla es mal de la otra persona porque siente que todos le deben y ella no le debe a nadie, eso irrita a los hijos. Los hijos empiezan a no querer ir a la casa. Por eso te escuchan los muchachos, no, es que yo no quiero ir para mi casa. Y ahí se hacen presa fácil del enemigo. Lamentablemente la juventud de hoy no quiere casarse. Y usted le pregunta y el 90% de la respuesta es a causa de lo que vivieron en su hogar. Del mal ejemplo de sus padres. Lo mismo los hijos de los cristianos que no quieren ser cristianos, que abandonan el cristianismo. ¿Por qué? Porque es que no vivieron, no fueron testigos de un convertido, sino de alguien que aparentaba ser cristiano, pero no era cristiano. Y por eso usted escucha a los muchachos decir, no, si mi mamá, esa es la ropa nada más. Pero tú la vieras en la casa. Y mi papá, bueno, ese que predicaba ni se diga. Y es triste escuchar eso de los muchachos. Almas destruidas. Bendito sea el Señor. Mi hermana, mi hermano, no contribuyamos con el enemigo. Seamos fieles testigos del Dios que nos ha librado, que nos ha salvado, que nos ha restaurado. Mostremos a nuestros hijos a Cristo. Y la única manera de revelarle a Cristo y de ser luz para nuestros hogares es que el fruto del Espíritu esté en usted y en mí. Que nos conozcan como una persona amorosa, pacificadora, misericordiosa, mansa, humilde, modesta. Bendito sea el Señor. Que nuestros hijos anhelen estar en el hogar. Que nuestros hijos anhelen más tener una conversación con mamá, papá, que meterse en las redes sociales, por ejemplo. Que nuestros hijos anhelen sentarse a la mesa a compartir un desayuno, un almuerzo, una cena, una merienda. Bendito sea el Señor. Ayudemos a nuestros hijos a tener una buena autoestima, a tener identidad, porque esa es la mayor defensa que van a tener. Si tienen una identidad en Cristo, no van a ser engañados, mucho menos burlados. Van a saber huir al mal y seguir el bien. Y hoy, mi hermana, hoy, no espere mañana, hoy. Sé que mucho su esposo no está en casa, pero sus hijos sí. Usted anhela que su hijo sea liberado, sea sanado. Preocúpese primero por usted ser sana, salva, restaurada. Así como en los primeros auxilios, ¿no? Por ejemplo, cuando usted se sube a un avión, bendito sea el Señor, y empieza la euromoza a explicarle el sistema de seguridad,
¿qué es lo primero que dice? Es una de las cosas que dice. Si usted está en compañía de algún adulto mayor o algún niño, usted tiene que auxiliarse primero usted y después auxilia a la persona que le acompaña. Es así, ¿cómo vas a auxiliar a alguien si tú no estás protegido? Van a caer los dos. Alguien tiene que estar a la brecha en el hogar. Esto no se trata solo de orar y orar y orar. Hay que orar, sí, pero hay que accionar. Hay que hacer actos de fe. ¿Y qué más acto que fe que obedecer la palabra de Dios? Si usted le cree a Dios, usted va a dejarse transformar por su palabra. Usted va a preocuparse por hacer lo que el Señor le pide que debe hacer. Porque ¿cómo van a experimentar cambios en su vida si no viven la palabra? De hipócritas está lleno el mundo, están llenos las congregaciones, los hogares. Por eso los hijos no quieren convertirse, ni los cónyuges, ni nadie. Porque lo que realmente convence es el poder de Dios, es el Espíritu Santo en nosotros. Pero para que el Espíritu Santo se manifieste y glorifique, aleluya, al Padre, al Hijo, con el poder del Espíritu, usted y yo tenemos que estar sometidos a la autoridad de Cristo, vivir la soberanía del Señor, es decir, aceptar el señoría de Cristo, como el Señor nos dijo, no me digas Señor si no haces lo que yo te pido. Bendito sea el Señor. Aleluya. Alabanza sea el que vive. Qué lindo cuando la gente te reconoce a Cristo en ti, mi hermana, mi hermano. Qué lindo escuchar de tu madre. Imagínense que mi madre siempre cuenta el testimonio. Bueno, hay veces que lo cuenta, ¿no? De que ella lo que pensaba que yo en particular iba a ser, imagínate, una psicópata. Mi mamá decía, mínimo esta mujer va a ser una psicópata. Imagínense, mi propia madre. Y me gozaba tempito atrás cuando mi mamá me decía, hija, oraba por ti. Y sentía, oía al Espíritu decir, he aquí, una verdadera israelita. Entonces, mi mamá me mostraba el gozo que ella sentía por ver en mí una verdadera hija de Dios, ¿no? De alguien que alguna vez pensó lo peor. Son cosas que a uno lo llenan, mi hermana, porque entendemos que hay un Dios transformador, que esto no es una religión más. No se trata de decir, se trata de ser. Y para hacer hay que hacer. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué testifican tu familia de ti? No se preocupe por lo que digan de su esposo que aún no está en Cristo, o lo que digan de aquel o de aquella. Usted preocúpese de lo que usted es en el Señor. Porque uno tiene que aprender a vivir para la gloria de Dios, mi hermana, mi hermano. ¿Cómo pretendemos que nuestros cónyuges vean en nosotros a Cristo y anhelen ser cristianos cuando ven en su esposo una mujer que nada más en su mirada, con su mirada muestra el dolor, la amargura, la rabia, el dolor que siente hacia esa persona? El profundo rechazo.
¿Cómo alguien se va a convencer de esa manera, mi hermana, mi hermano? Reflexionemos en esto. Se supone que el que tenemos a Cristo es usted y yo. El que debe estar firme, el que debe estar bien, el que debe estar, aleluya, animado, lleno de amor, de bondad, de gozo, de misericordia, de fortaleza en el Señor, es usted y yo que somos cristianos, que se supone que portamos al Señor en nuestro corazón y que al Espíritu Santo vive en nosotros. Y a veces perdemos el tiempo pensando en qué debería hacer el otra persona. Y entonces ahí es donde la palabra dice que intentamos sacar la paja del ojo del prójimo, pero nosotros no vemos la viga que hay en nosotros. Y por eso el Señor dice, ve, saca la viga que hay en ti para que después tengas esa autoridad para exhortar al hermano. Lo mismo con los cónyuges. Cuando usted y yo estemos firmes, fortalecidos en el Señor, ellos van a reconocer esa autoridad en nosotros. Qué lindo que un día nuestros cónyuges digan de usted y de mí, esta es una verdadera cristiana, esta mujer verdaderamente que se convirtió a Cristo. Esta mujer verdaderamente que fue transformada. En el caso de los varones, este hombre fue transformado, este hombre no es el mismo. Como el testimonio de la hermana que su esposo la ganó para Cristo con su buena actitud, ¿no? Que ella decía, este hombre no es el mismo. Yo tengo que ir a ver dónde se está congregando este hombre, porque desde que está yendo para esa iglesia no es el mismo. ¿Y sabe cuánto esperó el hermano por eso? Casi nada. Porque los hechos hablan más que 1000 palabras. Usted y yo tenemos que dejarnos transformar, ser diferentes. Mostrar esa sanidad interior que el Señor nos ha brindado. No podemos decir que estamos sanados cuando de nuestros labios lo que salen es palabras de resentimiento. No. ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué está saliendo de nuestros labios? Reflexionemos, autoexaminémonos. ¿Qué está saliendo de nuestros labios? ¿En qué gastamos el tiempo pensando? ¿Qué estamos pensando al diario? Meditemos en qué estamos pensando a diario. ¿Qué nos quita más tiempo en el día nuestros pensamientos? ¿Los problemas? ¿Las personas? ¿Los hijos? ¿El cónyuge? ¿O es el Señor? ¿Es su palabra? ¿Me preocupo realmente por obedecer a Dios, por glorificarlo a Él? Cada vez que me instan a hacer lo malo, he aprendido a glorificar a Dios. Y lo digo muy sinceramente, yo no voy a hacer eso porque yo soy una hija de Dios. Y nuestro Padre no tiene hijos ladrones, ni mentirosos, ni adúlteros, ni fornicarios. Nuestro Dios es el Padre de los redimidos, de los que se santifican, de los que se humillan en su presencia y le buscan a Él. Esos son los verdaderos. Y Jesús se lo dijo bien claro a los fariseos. Ustedes no son ningún hijo de Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y las cosas de su padre, eso es lo que obedecen. Aquí no hay puntos grises, mi hermana. O somos hijos de Dios, o
o se es hijo del enemigo. El que no está con Dios, lamentablemente está con el enemigo. Por eso que usted y yo tenemos que ser luz donde nos paremos. Debemos que aprender a glorificar a Dios en todo. Bendito sea el Señor. Siempre poner por alto el nombre de nuestro Señor, porque el Padre nuestro lo dice: santificado sea tu nombre. Hay que santificar el nombre del Señor donde nos paremos, donde estemos. Hay que aprender eso, mi hermanita. Hay que pedirle, mi hermano, al Espíritu Santo que nos ayude a glorificar en todo al Padre. A ser como Cristo. A tener la mente de Cristo. Guardemos nuestro corazón. Digamos como dice la palabra: en mis corazones he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué hermosa esa palabra, ¿no? Que decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son los dichos del Señor? Su palabra. Si nosotros guardamos en nuestro corazón, nuestros pensamientos, la palabra, vamos a pecar menos. Vamos a evitar, siempre vamos a estar ahí luchando para no pecar. Porque amamos a nuestro Dios. Porque no queremos fallarle a nuestro Dios. Y parte de no fallarle a Dios es a no siendo rencoroso, no tomando en cuenta el mal, no meditando en lo que hicieron o no nos hicieron, en perdonar. En decretar a esa persona libre, porque cada vez que sacamos lo mal que hizo, en vez de mandarlo para el cielo, lo manda al infierno. No, mi hermana, y ver el alma de su esposo, perdónelo y declárelo sano. Si en el pasado fue un alcohólico, declárelo sobrio en el Señor. Si fue un mentiroso, declárelo un hombre de Dios sincero. Declárelo un hombre fiel para Cristo, un siervo del Señor. Igual que los hijos. Somos conscientes de que han hecho algo malo, somos conscientes de que ha habido muchos errores, así como usted y yo lo hemos tenido también. Pero así como hemos arrepentido y nos hemos apartado del mal, debemos declarar que esas personas se apartan, arrepienten y se apartan del mal y son transformados en el Señor. Porque lo único que vamos a hacer con recordarnos lo que hicieron o no hicieron y alimentar esos pensamientos de cosas que no se deben, eso no va a edificar en nada. De nada sirve, mi hermanita, que, mira, aquí pudiéramos estar, bueno, mi hermana, abren todo su micrófono y cada uno empieza a contar su experiencia. Echar una, que la otra, que el esposo que no hizo, que sí hizo, que esto, que lo otro. Y entonces, en vez de un servicio, tendríamos un velorio aquí. Un mar de lamentos. ¿Qué? ¿Y en qué nos va a edificar? Les apuesto que salimos de plataforma todas a moquear en su habitación, lamentándose del todo, lo que pobrecita yo. No, mi hermana. No. Aleluya. Usted y yo somos bienaventuradas porque tenemos el amor de los amores.
El Señor nos ha mirado a nosotros y no es gran cosa porque entre millares y millares el Señor nos ha elegido a usted y a mí. Nos ha santificado, nos ha dado nueva identidad y nos ha dado el poder con nuestros labios, nos ha dado el poder para liberar a nuestros cónyuges y a nuestros hijos, para decretar con nuestros labios, así como el Señor, como le dijo el apóstol Pablo, aquel carcelero, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo, hombre, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y así nos dice el Señor, mi hermana. A usted y a mí, ¿crees? ¿Tú crees? Si tú crees, no solamente tú vas a ser salvo, tu familia también lo va a hacer. Pero la condición es que si lo crees. Ay, Señor, es que sí, yo creo en ti, Señor, pero es que aquel no sé qué y no sé qué más, y por ahí se van a mandar a la horca a ese pobre samaritano. Y digo pobre samaritano, mi hermana, porque el que está con el diablo lamentablemente está siendo zarandeado, está siendo azotado. Es un alma herida, vulnerable. Bendito sea el Señor. Entonces usted ni yo nos podemos poner en la posición de víctima porque no lo somos, todo lo contrario. Bendito sea el Señor, somos los bendecidos, los que tienen la victoria, los que tienen la verdad. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Seamos como el buen samaritano que encontró en la carretera aquel hombre herido, torturado, menospreciado y tuvo misericordia de él. El Señor quiere que seamos misericordiosos, que aprendamos a ver la condición de nuestro esposo como es en la realidad. Una alma cautiva, desorientada. Bendito sea el Señor. Engañada. Y el Señor nos ha dado, aleluya, bendito sea el Señor, esa autoridad para liberar con oración, con decretos de vida, con nuestra buena actitud. Bendito sea el Señor. Si algo necesitamos usted y yo, y mucho más en este proceso, y para que Dios pueda concretar esa obra, tenemos que perdonar. Nuestro corazón tiene que estar ya sano. Mi hermano, usted no espere que Dios le va a traer mañana al esposo si usted no ha perdonado. Y mucho menos se queje delante de Dios. Ay, Señor, que tú no me has cumplido, que tanto tiempo y este hombre no ha llegado. Y hasta se refieren mal. Y este no sé qué más. Y hasta delante de Dios insultan al varón. ¿Cómo Dios puede actuar de esa manera? Con una persona que está en ese estado, ¿cómo Dios va a glorificarse? Si no hay fe. El que tiene fe actúa, Señor, gracias. Gracias porque me hiciste perdonar a este varón. Gracias porque, Padre, hoy yo te amo a ti por encima de todo. Gracias, Señor, porque así como tú me has amado, me has enseñado a amar. Así como tú me has perdonado, me has enseñado a perdonar. Yo sé, Señor, que tú vas a traer de vuelta a mi esposo, Padre. Y lo vas a traer transformado, renovado, un hombre diferente.
Ah, esa es una oración diferente. Esa es la oración que hace que los cielos se abran. Y esa es la oración que se nos está enseñando en este ministerio. Aquí no le enseñamos quejabranza a nadie, porque sabemos que eso lo que hace es cerrar las puertas del cielo, la queja. Aquí enseñamos a alabar a Dios, a glorificarlo, a darle gracia, a decretar palabras de vida. Porque eso es lo que funciona. Las oraciones de queja no llegan a la gloria de Dios, no mueven nada. Pero las oraciones de fe, las oraciones de acciones de gracia, eso hace que los cielos se abran. Bendito sea el Señor, porque es ahí donde le estamos demostrando al Señor que hay fe. El Señor dice, sí, yo voy a hacer que este hombre vuelva, porque mira a mi hija cómo ha perdonado. Yo sé que mi hija va a saber qué hacer cuando reciba a mi hijo, porque también su hijo. Y ningún padre va a querer que su hijo esté con alguien que le va a hacer daño también. Que en vez de llevarlo al bien, lo va a llevar al mal. Tenemos que ponernos en la posición de Dios como padre también. De hecho, a mí me pasaba que yo antes lo acusaba, ¿no? Y le decía, si tu hijo, mira, Señor, que tu hijo, que mira lo que me hizo. Así como cuando estaba niña y empezaba a acusar a los otros niños con los papás, ¿no? Al principio yo hacía eso. Bendito sea el Señor. Usted y yo tenemos que ser conscientes que es su hijo también. Y cuando usted va delante de Dios a hablarle mal de su hijo, eso le duele, eso duele. Ningún padre quiere que otro vaya a hablarle mal de su hijo. ¿Y sabe por qué, mi hermana? Ayer les decía algo a los últimos segundos que estuvimos en plataforma. Porque el Señor está cansado de que el acusador todo tiempo esté acusando a sus hijos. Porque ese es el papel del enemigo, que el Señor lo reprenda. Mira que allá está fulanita, que allá está fulanito, que mira a tu hijo, que mira a tu hija, que mira lo que hicieron. Y la palabra lo dice que Él es el acusador. Bendito sea el Señor. Es así como usted cuando padre se pone en una condición difícil cuando viene uno de sus hijos a acusar a otro hijo. Y entonces el otro hijo espera que usted condene al otro hijo, ¿no? Como el caso del pródigo. ¿Qué pasó? Que el papá tenía dos hijos, ¿no? El que se quedó en casa y el que se fue. Entonces cuando el que se fue vino y el papá le hace un banquete, ¿qué hace el otro hijo? Se molesta. Y esa actitud entristece al padre, porque el padre dice, oye, es mi hijo también. Déjame celebrar a mi hijo. Yo no sé a usted, mi hermana, mi hermano, pero así me lo ha mostrado el Señor, como su hijo. Así como quiero el bien para ti, también quiero el bien para él, porque es mi hijo también. Y nuestro Dios no hace excepción de personas, Él no tiene hijos favoritos. Él los ama a todos por igual. Y para todos desea el bien. O usted como padre no se siente mal cuando su hijo, otro hijo, manifiesta molestia con respecto a otro hermano.
y le habla mal delante de usted. ¿Cuántos padres acá no han vivido esa experiencia? Tiene varios hijos, viene un hijo y acusa al otro hijo y hasta se molesta si usted no acciona, ignorando que usted ama a uno y ama al otro también. Entonces el otro se molesta, pero ¿por qué no le diste un castigo más fuerte? ¿Por qué lo perdonaste? Tenemos que ponernos, aleluya, en los zapatos de todos. Y por eso es que nuestro Dios rechaza esas oraciones que se hacen desde el dolor, desde la molestia, porque nuestro Dios, siendo Dios, tuvo misericordia y no tomó en cuenta nuestras faltas, no tomó en cuenta todo el mal que hicimos, sino que decidió perdonarnos, decidió dar a su hijo, a lo más preciado que tenía, para liberarnos, para salvarnos. Y entonces Él espera de su hijo que mínimo haga lo mismo. No que venga a acusar a otro para que el padre lo eche al infierno. Bendito sea el Señor. Aleluya. El Señor quiere que no tengamos rencor, que no tomemos en cuenta el mal, que vivamos el amor ágape. El amor ágape se parece un poco, el más parecido es el amor de padre, entre comillas, ¿no? Porque de hecho el padre, cuando da ejemplo, dice, mira, el padre bueno, ¿verdad? Da pan a su hijo, el padre bueno. Si ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más yo los voy a dar? Y por ahí el Señor compara un poquito su amor con el amor de padres. Digo un poquito porque es que no se compara en realidad el amor humano con el amor divino. Pero ¿en qué sentido podemos hacer un contraste? En que el papá ama a sus hijos, sean buenos, sean malos. El papá que verdaderamente es padre, ama a todos sus hijos, sean malos o sean buenos. Y así es Dios con nosotros. Independientemente de que lo malo que hagamos o seamos, Él nos ama. Y anhela nuestra salvación, nuestra liberación, que seamos bendecidos. Y de esa manera Dios quiere que amemos y perdonemos. Que nosotros motivemos a nuestros hijos, que nuestros hijos no nos vean decaídos y llenos de resentimiento y amargura, que ese señor, que no sé qué más. Háblale bien a su hijo. Dígale, hijo, no se preocupe, mira, el Señor va a transformar a su papá. Su papá es un hombre de Dios. Yo estoy completamente segura que el Señor va a hacer esa transformación en tu papá. Tú tienes que amar a tu papá, Él es tu papá. Oremos juntos por Él, tú vas a ver que Dios va a hacer esa obra. Si su hijo viene con alguna queja, ay mamá, que papá, no se preocupe, hijo. Recuerde que papá ahorita está en un proceso que él no entiende nada, pero en el nombre de Jesús lo declaramos que él va a ser transformado. Muéstrele a su hijo que usted ha perdonado, que usted ha sanado. Bendito sea el Señor. Que usted está firme, que usted está feliz.
Y que su felicidad no depende de que su esposo esté o no esté en la casa. Pero por el bien de esa alma sabe que lo conveniente es que vuelva a casa. Porque usted fue la mujer que Dios le entregó a ese varón por ayuda idónea. Igualmente, en el caso de los hermanos, es la mujer que Dios le dio como ayuda idónea. Bendito sea el Señor. El Señor quiere que manifestemos su amor. Y empecemos por los hijos, mi hermana. Empecemos por los hijos. Muchos están experimentando el veneno que expulsa a su cónyuge debido a la falta de perdón. La palabra de Dios dice que cuando uno guarda rencor, brota de nosotros como un veneno que afecta a todos a nuestro alrededor. Existen muchos hogares cristianos intoxicados por este veneno del que Dios está hablando. La falta de perdón es como un cáncer, si se lo permitimos. Devora desde el interior e infecta a todos aquellos que se encuentran alrededor. Así es. Y ahí les daba varios ejemplos. Porque los hijos se dan cuenta de... Y mira, hay algo que afecta mucho al niño, a la niña. Es el estado de ánimo de los padres. Y en especial de la mamá. Bendito sea el Señor. No hace mucho estuve yo con mis sobrinos. Bendito sea el Señor. Y había llegado mi hermana de trabajar y estaba celebrando el cumpleaños de mi sobrina, de esa sobrina, por cierto. Pero mi hermana llegó se notaba que llegó estresada de trabajo y ella salió. Ella salió porque tenía que comprar algunas cosas para la reunión. Y mi sobrina, yo estaba con mi otra hermana y mi sobrina viene asustada, pálida. ¿Qué te pasa? Le preguntó a mi hermana que estaba al lado mío. Ay, tía, mi mamá está brava y se fue de la casa. Imagínate, la niña nerviosa. Y ya la niña se había descontrolado toda pensando que la mamá se había ido de la casa molesta. ¿Por qué? Porque se escuchan al papá y mamá peleando, salen molestas y los niños empiezan lo peor y se afectan totalmente. Esto es terrible. Por eso es que estos niños crecen más adelante y dicen, yo no me quiero casar. Ellos se dan cuenta de todo, son como esponjitas. Pero si por el contrario ven una mamá amorosa, cariñosa, que aún los disciplina con firmeza, pero no desde la ira, ellos van a sentirse seguros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, mi hermana, guardemos nuestro corazón. Dice la palabra en 1 Corintios 13, 4, 5. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Entonces, no se guarde asuntos. No le dé cabida a sus pensamientos negativos. De que, ay, que hizo, que no hizo, que aquella vez, que aquella no sé qué. Y ahí empieza a acumular cuestiones negativas. No. Usted no tiene que llevar registro de lo malo.
Si algo va a registrar en sus pensamientos y en su corazón, que sea la palabra de Dios, que sean las promesas de Dios, que sean decretos de su palabra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Alabanza sea el que vive. El Señor quiere que seamos libres porque ya está asqueado el Señor de tanta hipocresía en los hogares supuestamente cristianos, donde no se está viviendo a Cristo, donde no se están manifestando el fruto del Espíritu, donde no hay un verdadero convertimiento al Señor, donde los hijos están siendo infelices porque no hay padres comprometidos, no hay padres con relación con el Señor, no hay padres que manifiesten la gloria de Dios. Y esto hay que trabajarlo, porque Señor, está asqueado y siento la presencia de Dios y el rechazo del Espíritu Santo de hermanas, de hermanos que oran por sus hijos y el Señor los tiene por hipócritas, porque piden, pero no hacen nada. Ay, sabarrabaso, aleluya. Y tienen el alma de sus hijos envenenadas. Bendito sea el Señor. Hipocresía en el pueblo de Dios y el Señor no se agrada de esto. Esto se trata de fe, iglesia. El evangelio es por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo aclaraba esto y decía, muéstrame tus hechos. Porque la fe sin obra es muerta. ¿Dónde están tus obras de fe? ¿Dónde está el tiempo que le dedicas a tus hijos? ¿Cuántos momentos sus hijos lo han visto usted feliz, gozosa en el Señor, firme en el Señor? ¿Cuántas veces le ha hablado con amor? ¿Cuánta mansedumbre, templanza han visto en usted, dominio propio? Misericordia. Bendito sea el Señor. ¿Es usted consciente de los problemas que le aqueja a su hija, a su hijo? Bendito sea el Señor. ¿Le ha revelado su hijo, su hija, lo que hay en su corazón? ¿Cuántas veces le ha hablado de Cristo sin irritarle? Porque la palabra de Dios dice que no podemos, bendito sea el Señor, fatigar a nuestros hijos. Aleluya. ¿Cuánto hemos trabajado? No esperemos cosechar si no hemos sembrado. Vamos a sembrar lo que cosechemos. ¿Queremos hijos sanos? Seamos sanos. ¿Queremos hijos fuertes? Seamos fuertes. ¿Queremos hijos amorosos? Seamos amorosos. Ellos son el reflejo de nosotros, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Así que mi hermana, mi hermano,
No le podemos echar la culpa a Dios, ni estar simplemente hora que hora, pero sin hacer nada. Hay que orar con entendimiento. Hay que accionar conforme a la palabra. Hay que vivir lo que predicamos. Porque el tiempo se acaba. Bendito sea el Señor. La infancia pasa muy rápido. Esa es la descripción de Dios sobre el amor. ¿Cuánto debemos perdonar? La palabra de Dios dice en Mateo 18:22 que 70 veces 7 o 490 veces. Esto no es un límite, sino un ejemplo que significa interminablemente. En Efesios 4:32, Pablo escribió, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La palabra de Dios nos enseña que el amor practica el perdón, siempre esté dispuesto a darlo o a pedirlo. Veamos el siguiente verso. Efesios 4:32. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Ha estado siguiendo el ejemplo de Cristo de perdonar, olvidar y tener buenos pensamientos acerca de tu cónyuge? Respóndase cada uno a su conciencia, mi hermano, mi hermana. Si no es así, yo les invito a mis hermanos a que llevamos una libretita. Amén. Usted tiene que tener su cuaderno de anotaciones, su Biblia en mano, porque estos son actos de fe, mi hermana. Cuando usted y yo entramos en una enseñanza, es para aplicarla, no solamente para oírla y ya. Usted tiene que poner en práctica, como todo buen estudiante, poner en práctica lo que se le está enseñando. Y cuando estamos estudiando la palabra, es el Espíritu hablando a nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Y el Señor mostró desde que empezó este año que debemos llevar un diario de gratitud. Amén, porque esto nos ayuda a esforzarnos. Si no es así, mi hermana, escriba, hermano, las áreas en las que está fallando en perdonar a su cónyuge. Pídale a Dios su perdón y escoja un tiempo para pedirle perdón a su cónyuge. O a sus hijos, mi hermano. O a sus padres. Póngase a cuenta con quien tenga que ponerse a cuenta. Porque eso nos libera. Por eso a nuestro pastor se le mostró lo de la carta del perdón. Porque es un buen ejercicio para liberarnos de cualquier mal sentimiento referente a la falta de perdón. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Insisto en este verso, amén. En todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Pensemos en Cristo, mi hermana. Y todo, absolutamente todo, hagámoslo para la gloria del Señor. Bendito sea el Señor, amén.